Hola, soy la maestra Saraí García Juárez y trabajo en la Escuela Secundaria General número 16 Ricardo Flores Magón. En este video trabajaremos el tema de funciones trigonométricas en la vida cotidiana. El invitado principal es el triángulo rectángulo, llamado así por su ángulo recto. También tiene dos ángulos más. Estos son ángulos agudos, ya que miden menos de 90 grados. Entonces definamos, ¿qué son las funciones trigonométricas? Son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Y trabajaremos con estas tres. La primera, seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. La segunda, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. La tercera, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, ¿cómo ubicar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa? La respuesta es el ángulo de referencia. Practicaremos en estos tres triángulos, los cuales son rectángulos. Ubicamos su ángulo de 90 grados. Ubicamos su ángulo de referencia. En el primer ejemplo, enfrente del ángulo de 90 grados encontraremos la hipotenusa. Enfrente del ángulo de referencia encontraremos el cateto opuesto. Al lado del ángulo de referencia encontraremos el cateto adyacente. Continuamos con el segundo. Enfrente del ángulo de 90 grados encontraremos la hipotenusa. Enfrente del ángulo de referencia encontraremos el cateto opuesto. Al lado del ángulo de referencia encontraremos el cateto adyacente. Vamos con el último. Enfrente del ángulo de 90 grados encontraremos la hipotenusa. Enfrente del ángulo de referencia encontraremos el cateto opuesto. Al lado del ángulo de referencia encontraremos el cateto adyacente. Conclusión. Depende siempre del ángulo de referencia el nombre de los catetos. El cateto opuesto estará siempre enfrente del ángulo de referencia. El cateto adyacente estará siempre al lado del ángulo de referencia. Y la hipotenusa siempre frente al ángulo de 90 grados. Y también siempre será el lado más grande. En las funciones trigonométricas trabajaremos con los ángulos agudos, no con el ángulo recto, porque al ser recto sabemos que su medida es 90 grados. Al igual que el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas solamente se pueden validar en triángulos rectángulos. Ahora vamos a realizar un cuadro comparativo de los dos procedimientos que realizaremos. El primero es cómo sacar un lado y el segundo, cómo sacar un ángulo. Los datos para el primero sería un lado y un ángulo y para el segundo, dos lados. ¿Cómo saber qué función utilizar cuando estoy calculando un lado? Debe contener el lado que te da el problema y el lado que buscas. ¿Cómo saber qué función utilizar cuando estoy calculando un ángulo? Debe contener los dos lados que te da el problema. Vamos con el primer ejemplo. Marcamos el ángulo de 90 grados y el ángulo de referencia. Enfrente del ángulo de 90 grados vamos a encontrar la hipotenusa. Enfrente del ángulo de referencia vamos a encontrar el cateto opuesto. A un lado del ángulo de referencia vamos a encontrar el cateto adyacente. ¿Qué datos necesitamos? Un lado y un ángulo. ¿Qué vamos a buscar? El cateto opuesto. ¿Qué función me va a servir? La de seno. ¿Por qué? Porque contiene cateto opuesto y contiene hipotenusa. Ahora sustituimos nada más. Seno del ángulo. ¿De qué ángulo? De 68 grados. Es igual a cateto opuesto. Dejo las letras porque no tengo un valor aún. Entre hipotenusa, que tiene un valor de 8 centímetros. Después, con mi calculadora, voy a presionar la tecla de seno, que en la calculadora se llama sin. Después, coloco el 68 y presiono la tecla del igual y obtengo este número. Voy a tomar 4 cifras después del punto decimal para poder tener resultados más exactos. Por lo tanto, el seno de 68 es 0.9271. Ahora,
Para poder despejar totalmente el cateto opuesto, me estorba este 8. Entonces tengo que moverlo de ahí. Así que si está dividiendo después del igual, lo voy a pasar a multiplicar antes del igual. Ahora solo multiplico estos dos valores y obtengo el valor del cateto opuesto, que es 7.41. Vamos con el siguiente ejemplo. Ya ubiqué mi ángulo de 90 grados, también mi ángulo de referencia. Enfrente del ángulo de referencia voy a encontrar el cateto opuesto. A un lado del ángulo de referencia voy a encontrar el cateto adyacente. Enfrente del ángulo de 90 grados voy a encontrar la hipotenusa. ¿Qué datos necesito? Un ángulo y un lado. ¿Qué voy a buscar? El cateto adyacente. ¿Qué función voy a utilizar? Tangente. ¿Por qué? Porque tiene cateto opuesto y porque tiene cateto adyacente. Solo sustituyo mis valores. Tangente del ángulo. ¿Cuál ángulo? 23 grados. Es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale cateto opuesto? 5 centímetros. Entre cateto adyacente, no tengo el valor, dejo las letras. Después de ahí, utilizo mi calculadora. Y ahora presiono la tecla de tangente, después 23 grados, doy igual y obtengo 0.4244. Y lo igualo al valor de mi cateto opuesto dividido entre mi cateto adyacente. Si te fijas en el primer ejemplo, el valor que buscamos quedaba arriba y solo lo pasamos el 8 de estar dividiendo a multiplicar. Pero en este caso, el valor que buscamos está quedando abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para despejar? Simple. Vamos a pasar el cateto adyacente de estar dividiendo a multiplicar. De esta manera, nos queda la expresión así y solamente nos estaría estorbando el valor de la tangente de 23, que es 0.4244. Entonces, de estar multiplicando, lo pasaría a dividir. Así quedaría solo el cateto adyacente. Realizo la operación y obtengo que mi cateto adyacente tiene un valor de 11.77 centímetros. Entonces, cuando el valor esté arriba, tendría que realizar este procedimiento. Y cuando mi valor esté abajo, el que estoy buscando, tendría que realizar este procedimiento. Vamos a los ejemplos de cómo sacar un ángulo. Ya tengo marcado mi ángulo recto y mi ángulo de referencia. Enfrente del ángulo de referencia está mi cateto opuesto. Al lado del ángulo de referencia está mi cateto adyacente. Enfrente de mi ángulo de 90 grados está mi hipotenusa. ¿Qué voy a buscar? Un ángulo. ¿Qué necesito? Dos lados. ¿Qué función voy a utilizar? Tangente. ¿Por qué? Porque contiene los dos datos que me da el problema. Voy a sustituir los valores. Mi cateto opuesto vale 5 centímetros y mi cateto adyacente 12 centímetros. Voy a dividir y obtengo el valor de 0.416. Aquí voy a utilizar mi calculadora, pero voy a tener que teclear la función de shift antes de mi función. ¿Para qué? Para que pueda aplicar la inversa de la función que estoy buscando, que en este caso es tangente. Después de teclear shift y luego teclear 0.416, daré igual y este valor me lo pasará a grados, obteniendo 22.5 grados. Ahora, veamos otro ejemplo para que quede más claro. Ya marqué mi ángulo de 90 grados, también tengo mi ángulo de referencia. Frente a mi ángulo de referencia, tengo mi cateto opuesto. Al lado del ángulo de referencia, tengo mi cateto adyacente. Enfrente del ángulo de 90 grados, tengo mi hipotenusa. ¿Qué busco? Un ángulo. ¿Qué necesito? Dos lados. ¿Qué función voy a utilizar? Seno. ¿Por qué? Porque contiene los datos que me dan, que es cateto opuesto e hipotenusa. Ahora sustituyo los valores. ¿Cuánto vale cateto opuesto? 10 centímetros. ¿Cuánto vale hipotenusa? 15 centímetros. Realizo la división y obtengo 0.667. Nuevamente vuelvo a utilizar mi calculadora,
presiono Shift y luego la función con la que trabajo, que en este caso es seno, y entonces me aparece la inversa de seno. Te pongo de nuevo el valor que me dio de la división, que fue 0.667, y me da como valor 41.83. Si tú te fijas, los dos procedimientos están fáciles, solo que en el primero necesitamos despejar y en el segundo solo sustituir y utilizar la función inversa en la calculadora. Continuamos. Ahora sigues tú. Resuelve los siguientes ejercicios con ayuda del cuadro comparativo. Estos son para practicar cómo sacar un lado y estos son para practicar cómo sacar un ángulo. No olvides que también puedes utilizar los videos. Actividad 1. Para ver si quedó claro, copiar en tu cuaderno el cuadro comparativo. Actividad 2. Copiar en tu cuaderno los 8 ejercicios y resolverlos. Recuerda, puedes utilizar el cuadro comparativo o ver los videos. ¿Cuáles videos? Estos dos. Te reto a demostrarlo. Vamos a realizarlo con una actividad integradora. Voy a necesitar que con ayuda de objetos que están dentro de tu casa o patio, obtengas 3 fotografías de 3 triángulos rectángulos. Puedes encontrarlos en cuadrados o rectángulos. ¿Por qué? Pues porque tienen ángulos de 90 grados. También puedes dibujarlos si no tienes alguna cámara para poder tomar las fotos. El primer y segundo triángulo deben de ser fáciles de medir con los recursos que tienes en casa, regla y transportador. El tercer triángulo debe de ser difícil de medir, ya sea la hipotenusa o los catetos. Te voy a mostrar los objetos que yo encontré en mi casa. El primero es la base de una maceta, el segundo es un cuadro, el tercero es una puerta. En el primero voy a buscar un lado, en el segundo un ángulo y en el tercero un ángulo. Primero tienes que decidir cómo vas a trazar el triángulo rectángulo. Yo decidí trazarlo de esta manera. Ya que tengo listos mis triángulos rectángulos, me voy con los datos que necesito para poder calcular un lado. Así que medí un lado y medí el ángulo. Ahorita mostraré una imagen en cómo lo hice. Decidí utilizar este ejemplo de la maceta para poder trazar correctamente el ángulo. Ahorita lo mostraré más adelante. Ahora, voy a ubicar mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa. Enfrente del ángulo de 90 grados está mi hipotenusa. Enfrente al ángulo de referencia está mi cateto opuesto. Y a un lado del ángulo de referencia está mi cateto adyacente. Entonces, ¿qué lado voy a buscar? Yo decidí buscar la hipotenusa. Estaba entre cateto adyacente y hipotenusa, pero yo decidí este. No importa si tú decides el otro. Después de ahí, tuve muy claro qué es lo que me da el problema. Tengo un lado, que es mi cateto opuesto, quiero buscar la hipotenusa y me da un ángulo. Entonces definí cuál será mi función. Será seno, ya que contiene cateto opuesto, que es lo que me da el problema, y la hipotenusa, que es lo que voy a buscar. Continuamos con el segundo objeto. Aquí voy a calcular el ángulo, por lo tanto necesito como datos 2 lados, así que los medí. Tengo que tener claro cuál va a ser mi ángulo de referencia. Tengo 2 opciones, ya que hay 2 ángulos agudos. Yo elegí este. Ahora voy a ubicar donde está la hipotenusa, que está enfrente del ángulo de 90 grados. Voy a ubicar donde está mi cateto opuesto, que está enfrente del ángulo de referencia, y mi cateto adyacente, que está a un lado del ángulo de referencia. Ahora, ¿qué datos tengo? Tengo el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente y estoy buscando un ángulo. Entonces la función que voy a utilizar es la de tangente, porque contiene los 2 lados que me piden. Ahora, voy con el tercer dibujo. Aquí voy a calcular el ángulo.
Por lo tanto, necesito nuevamente dos lados. ¿Qué ángulo voy a utilizar de los dos agudos? Yo decido utilizar este. Mi hipotenusa va a estar siempre enfrente del ángulo de 90 grados. Mi cateto opuesto siempre va a estar enfrente de mi ángulo de referencia y mi cateto adyacente a un lado de mi ángulo de referencia. Por lo tanto, tengo el dato de cateto opuesto, mi dato de cateto adyacente y busco un ángulo. Entonces, nuevamente voy a utilizar tangente, ya que contiene los dos lados, cateto opuesto y cateto adyacente. Esto que yo acabo de hacer aquí con las imágenes, tú lo puedes hacer en el editor que tiene tu teléfono, con los diferentes colores que te dan como muestra. Yo sé que no va a quedar tan derecho como este porque está hecho en una presentación de PowerPoint, pero no importa, así trázalos y esa foto se la enviarás a tu profesor y el procedimiento lo harás en tu cuaderno, por lo tanto tendrás que tomarle foto. Los chicos que no tengan acceso a un teléfono para tomar las fotografías o editarlas pueden dibujarlos. Te muestro lo que te prometí, cómo medí el ángulo. Decidí que fuera la base de la maceta. ¿Por qué? Porque la podía rayar, así que no podía rayar el cuadro ni podía rayar la puerta, entonces decidí que fuera este. Entonces coloqué de esta forma mi transportador y si te fijas utilicé dos opciones para que lo vieras y en los dos mide exactamente 50 grados. Aquí te dejo un video en el cual puedes guiarte para medir ángulos en un triángulo por medio del transportador. Continuamos. Vamos a la parte más importante, que es el procedimiento. Así que ya tenemos los datos muy claros, ya sabemos qué función vamos a utilizar, solamente vamos a resolver. Paso número 1. Voy a sustituir mi función. Seno del ángulo. ¿De cuál ángulo? De 50 grados. Es igual a cateto opuesto. Mi valor de cateto opuesto es 29.5 entre hipotenusa. Hipotenusa no tengo el valor, dejo las letras. Ahora empiezo a resolver. En mi calculadora voy a poner seno de 50, le doy igual y me va a dar el valor de 0.7660. La hipotenusa estorba aquí porque necesitamos igualarla, por lo tanto de estar dividiendo, la voy a pasar a multiplicar con el valor de seno de 50 y la voy a igualar al valor del cateto opuesto. Ya que logré ponerla antes del igual, le voy a quitar el 0.7660. Entonces, de estar multiplicando, que es este símbolo, es este punto, la voy a pasar a dividir después del igual. Y me quedaría de esta forma. Entonces, hago la operación y obtengo el valor de hipotenusa, que es 38.5. Ahí está. Ahora, aquí voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Como te mencioné anteriormente, las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras solo pueden validarse en triángulos rectángulos. Entonces, voy a utilizar el teorema de Pitágoras porque en cada ejemplo tienes que decirme la medida de los tres lados y de los tres ángulos. Entonces, si tú te fijas aquí, a mí me falta encontrar el cateto adyacente. Entonces, voy a utilizar una de las fórmulas del teorema de Pitágoras para encontrar el cateto. Sustituyo los valores. Voy a encontrar el cateto B. Acuérdate que aquí se puede llamar A o se puede llamar B, no importa, porque las letras que usamos en el teorema de Pitágoras es A, B, C, pero la C no se cambia, la C es la hipotenusa siempre. De todos modos, dejaré un video para que vuelvas a recordar el teorema de Pitágoras. Entonces, el valor de mi hipotenusa es 38.5 centímetros y el valor de mi cateto opuesto es 29.5. Los voy a elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo dos veces. Obtengo estos valores, los resto y me da 612. Saco la raíz y obtengo que el valor de mi cateto adyacente es 24.7 centímetros. Ahí está. Entonces ya tengo los tres lados. Tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. ¿Cómo verificar que está correcto rápidamente? Si te fijas, el lado más grande es la hipotenusa. Continuamos. El paso número 3 ahora va a ser sacar el ángulo que me falta. Ya tengo el de 50, ya tengo el de 90. Entonces sumo 50 más 90 y obtengo 140.
Se lo resto a 180 porque es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Le resto el valor y obtengo que el tercer ángulo será 40. Entonces, si yo sumo 90 del ángulo recto más 50 más 40, obtengo 180, que es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Vamos con el siguiente. Aquí voy a calcular un ángulo. Ya tengo mis datos, ya sé qué función voy a utilizar, solamente sustituyo. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Mi cateto opuesto tiene un valor de 34.5 centímetros y mi cateto adyacente tiene un valor de 41.5 centímetros. Realizo la división y aquí es donde nuevamente utilizo mi calculadora. Pongo la función primero de Shift y luego presiono tangente, y entonces cambia la función a inversa. Tangente de -1, coloco el valor que ya me había dado de la división, presiono la tecla de igual y obtengo el valor de ángulo, 39.7. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo el valor del ángulo de 90 grados. También tengo el valor del ángulo que buscaba, que es 39.7. Los voy a sumar y obtengo 129.7 grados. Se lo voy a restar a 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, y voy a obtener 50.3. Entonces, ya tengo los tres ángulos, por lo tanto, si los sumo, deben de dar 180. Continuamos. Paso número 3. Ahora voy a calcular el lado que me falta. Si tú te fijas, tengo los catetos, pero me falta la hipotenusa. Pude haberlo hecho con el teorema de Pitágoras, pero quise mostrarte un ejemplo de cómo hacerlo con una función. ¿Cuál ángulo voy a utilizar? El primero que se te venga a la mente. Yo utilicé el 50.3. Entonces, si utilizo el 50.3, este viene a ser mi cateto adyacente, este viene a ser mi cateto opuesto. Si te fijas, cambia, porque como estaba utilizando el de 39.7, el opuesto era este. Entonces, ahora estoy de este lado. Entonces, voy a marcarlo aquí para dejarlo más claro. Voy a ponerlo de color rojo. Entonces, este de aquí se convierte en el cateto opuesto. Este de aquí se convierte en el cateto adyacente. Entonces solo sustituyo. Mi cateto adyacente es 34.5 centímetros. El valor de la hipotenusa no lo tengo. Entonces solamente tecleo en mi calculadora coseno de 50.3. Me da 0.6387. Quito la hipotenusa de ahí. De dividirla paso a multiplicar a antes del igual. Ahora le quito el valor de coseno de 50.3, de estar multiplicando, lo paso a dividir y hago la operación y obtengo que es 54.01 centímetros. Y de esa manera ya tengo el valor de los tres lados. Hipotenusa 54.1 centímetros, cateto opuesto 34.5 centímetros y cateto adyacente 41.5 centímetros. Y listo, ahora vamos con el último. También estoy buscando un ángulo, así que va a ser muy similar. Ya tengo mis datos, ya tengo mi función, solamente voy a sustituir. Entonces, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, mide 69.5, cateto adyacente 202.5 centímetros, lo divido, obtengo este valor. En mi calculadora pongo Shift, tangente, vuelvo inversa la función, coloco el valor de la división, y doy tecla igual y obtengo que mi ángulo, este que está acá, que yo buscaba, mide 18.9 grados. Ok, ya que tengo dos ángulos, que es el de 18.9 grados y el de 90 grados, lo sumo y se lo resto a 180, que es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, y obtengo el valor del tercer lado, que es del tercer ángulo, que es 71.1 grados. Ya terminé con los ángulos, ya los tres ángulos sumados me dan 180. Ahora voy con los lados. Aquí decidí utilizar el teorema de Pitágoras para que veas que se puede hacer de las dos formas.
está la fórmula de que el cuadrado el C es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces sustituí los valores de ambos catetos, que es 202.5 centímetros al cuadrado y 69.5 centímetros al cuadrado. Realicé la operación, elevé al cuadrado, lo sumé, obtuve este valor, saqué raíz y obtuve que la hipotenusa tiene un valor de 214.09 centímetros. Aquí está. Entonces ya tengo los tres valores de los tres lados: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cómo lo verifico? El valor más grande, el de hipotenusa. Hasta aquí, de mi parte es todo. Ahora te toca a ti demostrarlo. Muchas gracias por tu atención.